Nuestro invitado de hoy, Alejandro Montenegro, es un doctor en biología chileno que tras un tiempo dedicado a la investigación en Chile y en Estados Unidos, decidió ser editor de revistas científicas. Aproveché que estaba de paso por Barcelona, porque andaba haciendo una mini gira por Europa, invitado por distintas instituciones para hablar de la carrera profesional de editor de revistas científicas. Y esto es algo que nos interesa mucho en este podcast, donde queremos dar visibilidad a las distintas profesiones que existen relacionadas con la ciencia, todas ellas importantes y necesarias. El título de la conferencia de Alejandro para esta gira europea era la, entre paréntesis, buena vida del editor. Con Alejandro había tenido algún contacto por Twitter y me latía que sería una persona interesante con la que charlar, como así fue. Por tener un detalle con él, antes de grabar nuestra conversación, le invité a subir al mirador de la Torre de Glorias, desde donde hay una vista de Barcelona de 360 grados. He subido varias veces y volveré a subir. Ver las ciudades desde la altura te hace ver las cosas con cierta distancia y una perspectiva que activa algunas reflexiones. Desde el mirador de la Torre de Glorias, aunque solo tiene 125 metros de altura, entiendo el efecto que pueda tener en los astronautas el ver nuestro planeta desde el espacio. Qué ridículos deben ser nuestros problemas cotidianos desde ahí arriba. Qué pequeñas se quedan nuestras preocupaciones con la distancia y también con el paso del tiempo. Pero volvamos al tema del editor de publicaciones científicas. Cuando alguien envía un trabajo científico a publicar, el editor puede rechazarlo o admitirlo a trámite, y esto implica enviarlo a otros expertos para que lo valoren. Las publicaciones científicas son extremadamente relevantes para la carrera científica, porque aunque ahora hay un movimiento para evaluar a los científicos no solo por sus publicaciones, como la Declaración de San Francisco sobre la evaluación de la investigación, conocida como DORA, lo cierto es que las publicaciones científicas siguen teniendo el peso principal para avanzar en la carrera científica. Es como si a un jugador de fútbol solo le contaran los goles para progresar como profesional. Habrá quien se aproveche tirando todos los penaltis, quien meta muchos goles a equipos de cuarta división y no en Champions League, o quien se ayude de un presidente que la apadrina y pone a su lado a los mejores jugadores. Por otro lado, habrá quien haga menos goles, pero dé pases de gol, haga jugar bien al equipo y contribuya honestamente a que el mundo del fútbol sea un poquito mejor. Las valoraciones profesionales, no solo en ciencia, son complejas y a menudo ambiguas y subjetivas. Seguramente casi todos nos hemos sentido alguna vez injustamente valorados. Es algo universal. Alguien podría decir que una vez que está trabajando en ciencia, lo importante es el camino, no el destino. Pero todos necesitamos progresar, cambiar de paisaje de vez en cuando para no sentirnos como ese ratón que corre dentro de una rueda que gira a gran velocidad. Cambiar de paisaje en ciencia, como en la vida, es complicado y las frustraciones por no conseguir una beca, un proyecto, un ascenso o una publicación son cíclicas. La carrera científica es una montaña rusa. Cuando crees que tienes méritos para cambiar de paisaje, con frecuencia aparece algún comité, director, editor o revisor que dice que no, que te quedes donde estás. Estas decisiones puede que sean justas, pero también las hay injustas, producidas por favoritismos, mediocridades o simplemente ignorancia. Sería muy raro que tú que me escuchas no hayas vivido una situación profesional o académica de este tipo, que te deja muy frustrado y triste. Solo te puedo decir una cosa que a mí me ayuda en estos casos. Piensa que a las personas que realmente quieres en tu vida, las verdaderamente importantes, aquellos con los que te apetece estar tomando un vino para reír o para llorar, aquellos a los que buscas en tus momentos más tristes y en los más felices, aquellos a los que siempre quieres abrazar, aquellos que te reciben con una sonrisa cuando apareces. A todos ellos, tus becas, tu categoría profesional, tus premios y tus publicaciones les importan un carajo. Raticos de Ciencia,
Conversaciones con científicos y científicas. La ciencia, como la vida, se disfruta a raticos. Alejandro, te agradezco mucho tu tiempo esta mañana. Ya llevamos como una horita o así conversando fuera de micro. Y bueno, nos hemos conocido un poquito más. Y ahora me gustaría hablar de un par de temas para compartirlos con la gente que creo que son muy interesantes y que creo que tú nos puedes aportar mucho. Uno de ellos es qué alternativas hay a la carrera científica estándar, que hay más de las que se piensan. Y tú eres un ejemplo de esto porque has hecho una carrera profesional de editor científico de una revista internacional y además no hace mucho en Barcelona has dado un par de charlas que creo que también las has dado en otros sitios de Europa. El título de la charla era La buena vida del editor, que imagino que sería un poco incentivar a la gente a plantearse esa opción. Y la segunda cosa que me gustaría hablar contigo es esto, el tema de las publicaciones en las revistas científicas, que es algo muy complejo, que la gente que no está relacionada con la ciencia a veces no acaba de entenderlo, incluso la gente que estamos dentro de la ciencia a veces no acabamos de entenderlo, ¿no? Qué es lo que se valora, qué es lo que no. Hemos estado visitando el mirador de la Torre de Glorias, viendo Barcelona en su globalidad, y me habías dicho que habías estado varias veces aquí en Barcelona. ¿Cuál es tu sitio preferido de Barcelona si tú tuvieras que parar aquí una tarde y decir voy a tomarme una cervecita en este lugar? ¿Dónde irías? Oh, wow. Bueno, gracias por la invitación. Feliz de poder sentarnos un rato a charlar y ponerle cara a la gente que uno conoce por redes sociales. Sí. Mira, más que un lugar, porque Barcelona a mí es una de mis ciudades favoritas del mundo, pero particularmente yo creo que es por la gente que conozco que está acá. Ajá. Entonces, más que un lugar específico, estar con esa gente que, bueno, particularmente con alguien con quien fuimos a la universidad en Chile. Después justo se dio la casualidad de que él hizo un postdoc en Manhattan mientras yo vivía en Jersey como editor. Entonces también pasamos todos esos años juntos y ahora él es investigador acá en Barcelona y lo vengo a ver una vez al año. Entonces, básicamente donde él me quiera llevar, yo feliz de ir. Pero nos pasamos por muchos lados, incluso yendo hasta restaurantes chilenos acá en Barcelona. Ah, sí. Así que, sí, es la gente más que el lugar. Él se llama Francisco Barriga. Sí, sí. ¿Y qué está haciendo aquí? Bueno, él es investigador en el Valdebrón, Instituto de Cáncer de Valdebrón. Bueno, y él tiene un laboratorio básicamente enfocado en la genética del cáncer. Uh-huh. Entonces, él desarrolló un método durante el postdoc para hacer ediciones genéticas utilizando CRISPR, del cual tú eres bastante experto, pero una herramienta para hacer de lesiones muy grandes. Y eso permite modelar algunos eventos que vemos en los pacientes y para entender el origen y cómo evolucionan estas variantes. Qué bueno, me alegro de que tu amigo haya encontrado aquí lugar, y es una de las cosas que me gusta también del ambiente científico de Barcelona, que es muy internacional, pero no solo a nivel de estudiantes, que cada vez vienen más estudiantes extranjeros a estudiar aquí, sino de investigadores que deciden instalarse aquí a pesar de las ofertas que hay por el mundo para investigar, ¿no? Sí, bueno, él tiene una conexión con España, por supuesto, con Barcelona en particular, porque su familia es de acá. Él es chileno, se estudió en la universidad en Chile, pero hizo su PhD acá, en el IRE. Su hermana vivía acá, su hermano vivía acá. Después siempre quiso ir a este laboratorio en Nueva York, al cual se unió. Y después, cuando tuvo la oportunidad de volver, sí exploró quedarse también en Estados Unidos, pero tuvo la fortuna de que salió un IRC, y frente a un IRC no hay donde perderse. Qué bueno. Entonces, volver con un IRC, con un buen financiamiento, al lugar donde está tu familia, bueno, no había dos segundos que darle a esa decisión. Sí. Antes hablábamos fuera de micro que has hecho como una especie de tour de un par de semanas por Europa, sí, donde te han invitado un poco a exponer estas opciones de ser editor de journals científicos, porque ahora hay una necesidad de hablarle a la gente de estas carreras alternativas a la ciencia. Y me ha llamado la atención eso, ¿no? De que te invitan, de que quieren que vayas a que les cuentes a los jóvenes científicos este tipo de cosas.
y has estado en sitios muy interesantes. Has estado en el MBL en Alemania, pero has estado en Escocia, has estado en Inglaterra, has estado también aquí en Barcelona. ¿Cuál es tu feeling cuando viajas por Europa viniendo de fuera? ¿Lo ves todo muy unificado o ves todavía unas diferencias culturales o de manera de hacer ciencia muy, muy grandes? No hay muchas diferencias dentro de lo que fue Europa. Por supuesto, hay un quiebre evidente cuando uno va a UK, y eso quizás vendrá del Brexit o qué sé yo. Pero no, la forma de hacer ciencia, no, yo lo veo, y lo que hablamos también fuera de micro antes, que las cosas han avanzado mucho acá en los últimos años. Hay demasiada... Lo que me parece muy atractivo acá es que hay muchas opciones de financiamiento, aunque sean cosas pequeñas, pero hay hartas opciones. Sí. Entonces, no es raro ver a alguien que tenga, no sé, 7 proyectos andando, claro, son pequeños, Sí. pero todos ayudan un poco y permiten pagar esto aquí, un estudiante por allá, qué sé yo, y así uno puede hacer las cosas. A diferencia, por ejemplo, en Chile, donde hay principalmente una gran fuente de financiamiento, lo que hace muy difícil que si no ganas esa, Sí. es muy difícil hacer investigación. Sí. Las otras cosas que hay son cosas más aplicadas, entonces si tú trabajas en algo muy, muy básico y no ganas ese proyecto grande, que sería el equivalente al plan nacional, Sí. se hace muy difícil. Sí, es cierto. Yo conozco gente que ahí en Chile se ha ganado estos proyectos, estas grants, y son bastante importantes a nivel de dinero, pero sí que es verdad que el dar mucho dinero pero no a tanta gente a lo mejor hace que la masa crítica no sea muy grande. Claro. Y eso yo creo que es un concepto muy importante en ciencia, la masa crítica, que haya mucha gente haciendo muchas cosas pequeñitas, Eso. porque de pronto ahí salta algo, ¿no? Sí, no solo cosas pequeñas, pero también cosas diferentes. Sí, Porque exacto. la consecuencia de tener una agencia de financiamiento así es que muchos hacen de lo mismo porque lo ven como algo seguro y que va a ser financiado, y es difícil tomar riesgo. Ahora, ese feedback lo tomó la Agencia Nacional de Investigación en Chile y crearon un fondo que es para como high risk, high reward, para proyectos un poco más out of the box. Sí, sí. Y pero eso es reciente, debe tener, creo que recién viene la segunda convocatoria. Sí. Pero escuchan algo a la comunidad. Lento, como todas las cosas Sí. en academia, pero Sí. algo se... Bueno, pues explícame un poco de tu biografía, porque me parece muy interesante, porque tú estudias en Chile, haces el doctorado en Chile, también en la Universidad Católica. Así es. ¿Y qué te lleva a dar el salto a Estados Unidos, para empezar? Sí, mira, hay dos cosas y después quizás esto lo podemos conectar con el salto a lo editorial. De alguna manera, cuando ya estaba en el pregrado, a mí ya me interesaba el mundo de la carrera del editorial. Y en ese momento tuvimos la idea con varios amigos de quizás crear un journal de reviews. Entonces ahí me metí mucho en el mundo de cómo funcionan las revistas. Y después, cuando terminé mi pregrado, me fui a Estados Unidos para ser technician, porque en algún momento tuve la idea de hacer el PhD allá, y allá es muy común entrar a un lab y trabajar Sí. como technician primero antes de ser el Es PhD. cierto. Entonces fui allá, y ahí tuve la fortuna de algo que es muy difícil que ocurra en Chile, de ver a un editor en este caso era una editora de Nature Structural Molecular Biology, dar una charla como esta que doy yo, y también un poco de lo que le dicen la caja negra al peer review. Envía tu manuscrito y qué pasa. Entonces pude ver como en primera persona lo que hacía un editor científico de una revista reconocida, el trabajo diario, qué sé yo, y ahí todo como que cuajó para mí. Dije, esto es lo que quiero hacer. Esto me parece mucho más atractivo que para lo que para mí era una vida muy repetitiva en el laboratorio. O sea, a mí me encantaba diseñar experimentos, analizar datos, presentar, leer todo, pero hacer los experimentos lo encontraba Tedioso. muy aburrido y tedioso. Sí. Y aparte con muchas cosas fuera de mi control. Sí. Qué sé yo, montar un experimento que tomó una semana, después llega y se cortó la luz. Sí. Y tener que hacer todo, nunca me gustó. Sí. Y el tema es que ahí me dijeron, ok, pero para hacerlo necesitas un PhD. Así que, bueno, tuve que hacerlo, y justo en ese momento venía llegando alguien que era amigo, porque era el novio de una amiga mía, y venía volviendo de Estados Unidos a Chile a hacer a abrir su laboratorio. Entonces me acuerdo, nos juntamos en el cumpleaños de su novia, me contó un poco de su lab y dije, ok, hagamos eso, me pareció interesante lo que estaba haciendo, que eran ritmos circadianos en hongos filamentosos, pero la regulación transcripcional de ellos, que es lo que a mí siempre me interesó. Entonces después hice mi PhD con él, y ya hacia fines dije, ok, ahora quizá ya puedo saltar a lo que es lo que me interesa a mí, que es la carrera editorial,
Y durante todos esos años, como yo ya había expresado interés temprano en moverme hacia allá, formé muchos contactos. Entonces, gente a las cuales les podía preguntar o viendo qué cosas podía hacer yo para ir ajustando mi carrera, qué sé yo. Y cuando iba terminando mi PhD, pregunté, bueno, ¿puedo saltar ahora o necesito un postdoc? Y en general, uno no lo necesita per se, no te da más habilidades para poder ser editor en una revista después. Pero si lo haces, particularmente si es un área diferente a la que existe el PhD, te permite después demostrar a quien te va a contratar que puedes tener amplios intereses y qué sé yo, es una característica clave para ser editor. Pues fíjate que esto que me comentas me parece muy interesante porque al final hay mucha gente joven que pasa por mi entorno y te piden consejos y es muy difícil dar consejos a la gente porque cada persona es diferente. Y lo que tú me cuentas es muy interesante porque al final tú lo que haces es moverte y de pronto ver donde te sientes cómodo. Y yo creo que ese es el consejo que yo intento dar a la gente. Primero, movimiento, movilidad, probar cosas. Y después, de pronto, tener tu feeling de decir, bueno, lo que me gusta es esto y no lo otro. Hace poco estuve charlando con un chico que se descubrió que le gustaba hacer infografías y contar la ciencia. De pronto tú descubres que tras una charla de una editora, que el mundo editorial es eso lo que te llama. Pero eso sin tu movimiento previo de salir de tu zona de confort, no te hubiera llegado, ¿no? Fue netamente suerte. Fue suerte que bueno, yo tenía esta idea de hacer eventualmente quizá un PhD en Estados Unidos y lo que me sugirieron en ese momento era ser quizás primero technician. Y se dio esto y haber ido justo a esa universidad y que justo era un editor presentando en ese momento fue una serie de eventos afortunados. Entonces, bueno, terminando mi PhD y consulto esto de hacer un postdoc, quizá me dijeron que podría ser útil, pero también tuve como un pensamiento interno de, bueno, quizás una de las razones por las cuales no me ha gustado estar en el laboratorio, hacer investigación acá y que lo encuentro que es repetitivo y quizá un poco tedioso, es porque lo he hecho siempre en un lugar donde los recursos son bastante limitados. Entonces, quizás si voy a un lugar donde los recursos son amplios y hay muchas más cosas automatizadas y cosas que se pueden hacer outsourcing, qué sé yo, quizás un poco más entretenido, puedo tener más tiempo para pensar que en vez de estar haciendo cosas tediosas. Entonces, así sale el salto a Estados Unidos a explorar ahí la opción de un postdoc. Fue difícil sí encontrar un postdoc, porque yo no tenía un CV tan grande, no tenía muchas publicaciones. Salieron todas después, pero cuando estaba listo para aplicar al postdoc no estaba. Pero bueno, conocí a alguien en un congreso, cómo están las cosas. El mundo de la ciencia, mucho networking y la parte editorial lo es también. Salió esta opción, llegué y dije ya, ok, ahora tenemos los recursos, veamos qué pasa. A los 3 meses dije, no era esto, no era una cosa de los recursos. Realmente no quiero estar acá en el laboratorio, quiero ser editor, quiero leer de cosas diferentes todos los días y todo lo que implica la carrera editorial. Y bueno, una vez estando en Estados Unidos son muchas más las opciones. Conocer más editores, que de hecho había un editor académico que era profesor en UMass, al cual que manejó uno de mis manuscritos del PhD. Entonces nos pudimos juntar un día en un café, me contó las cosas. Él tenía contactos en Cell Press, que estaban en Boston, a como a 40 minutos donde estaba yo, con quien me ajusté también un día, me revisaron incluso mi CV, mis cover letters, y ahí empecé a aplicar a puestos y afortunadamente un par de meses después salió una oferta y empezó todo. Fantástico, yo insisto en esa idea porque en mi entorno he visto gente haciendo algo que no lo sentía, que como forzada, y es lo peor que puede hacer una persona, porque eso tarde o temprano te va a pasar factura. Si tú no te encuentras cómodo haciendo dibujos, ¿por qué estás dibujando? Si no te sientes cómodo dando clase, ¿por qué das clase, no? Y yo creo que eso es una cosa fundamental y que también la gente con la que tú has hablado, que tú dices que son contactos y azar y suerte, yo creo que no es suerte, yo creo que la gente también percibe cuando hay algo vocacional ahí. En algún momento ha percibido que Alejandro realmente quiere hacer esto y que lo va a hacer bien porque le gusta y porque tiene cualidad. Entonces, yo esto de la suerte no lo compro. La suerte hay que buscarla y está claro que la has buscado. Y entonces... O sea, es una cosa de tratar de aumentar las probabilidades de éxito, pero después siempre hay un componente de suerte también. Y entonces, de ahí, digamos, ¿cuál es tu paso
profesional al mundo de editorial, o hay un periodo de prácticas, o hay un periodo de formación? ¿Cómo es esa transición? Afortunadamente, como el mundo de la... Bueno, quizás desafortunadamente para algunos, pero para mí en este caso el mundo de las publicaciones está creciendo mucho, en muchos journals y muchas posiciones full time como editores en distintos publishers alrededor del mundo. Sí. Cuando empecé a mirar qué puesto habían hartas opciones. Apliqué a varios lados, en algunos escucho de vuelta, otros no, pero salió esta opción en Wiley, que es uno de los 5 publishers más grandes del mundo, para liderar un journal como tipo Plus One. Básicamente que no se enfocan en potencial impacto o en novedad, sino que las cosas estén bien hechas. Sí. Que calzaba muy bien con mi filosofía de ver en publishing en general, que después uno no podemos predecir mucho el impacto de las cosas y lo mejor que podemos hacer es tratar de poner las cosas afuera y que la gente las pueda ver. Entonces me llamó mucho la atención y era enfocado en la ciencia de la vida. Entonces me llamó la atención y apliqué para eso y bueno, en algún momento me volaron a New Jersey, donde estaban los headquarters de Wiley, y tuvimos la entrevista y qué sé yo, y salió la opción. Entonces ya un año después de mi postdoc yo renuncié porque ya tenía la oferta de Wiley. Entonces bueno, ahí voy a Chile, veo todo lo de la visa, y aquí hay un giro inesperado, en el que yo estaba esperando los papeles de la visa desde Wiley para poder ir a solicitarla. Y me llegan los papeles y dicen, ok, Alejandro va a trabajar en este journal clínico. Ajá. Y yo quedo como clínico, si iba a trabajar en un journal de ciencias de la vida, y escribo de vuelta a mi jefe y digo, ¿qué pasa con esto? Y dicen, bueno, es que la editorial ha decidido no crear ese journal de ciencias de la vida. Ajá. Vamos a hacer un journal clínico, y como nos pareciste un buen perfil, queremos que te hagas cargo de eso. Y yo no tenía un background clínico, pero yo quería entrar en publishing, y si esa era mi forma de poner mi pie en la puerta para entrar, lo iba a hacer. Sí. Y lo encontré como un desafío interesante a la vez. Y dije, ok, si ustedes creen que yo lo puedo hacer, por supuesto. Y empecé en un journal clínico, y estuve liderando ese journal por más de 3 años. Ha comentado una cosa que me parece muy interesante de estos revistas tipo Plus One, o también Scientific Report. Sí, Scientific Report. Tiene esa mentalidad de cuando lees lo que buscan que esté bien hecho. Y ya si tiene más impacto o menos, sí, idealmente. Pero es un concepto interesante, ¿no? Como hay revistas que dicen, no, para publicar aquí tiene que estar bien hecho. Claro. Suena extraño. Suena extraño, ¿no? Pero es muy importante eso, ¿no? Porque te das cuenta muchas veces en algunas revistas que algo no está bien hecho, no tiene las réplicas suficientes. Claro. Y quizá, fíjate, Plus One y Scientific Report son revistas que están bien, están ok, y no se valora suficientemente. Exacto. El que las cosas estén bien hechas, ¿no? Yo creo que la explosión de ese modelo de journal, que se escriben como Sound Science Journals, que buscan que las cosas estén bien hechas, pero claro, quizás es un nombre incorrecto, porque es como Sound Science Only, porque los otros, uno espera que los otros journals también busquen que estén bien hechos, pero además buscan el impacto, la novedad. Entonces la explosión de estos journals como Plus One o Scientific Report, PeerJ en su momento, que recién lo acaban de comprar, y muchos más, Biology Open y muchos más, es porque la mayoría de la ciencia que, bueno, yo hacía y ustedes hacen como investigadores, no es algo que es groundbreaking o que va a cambiar clinical practice. Cada paper por sí solo, quizá una línea de investigación sí, pero cada paper por sí solo no, un granito de arena, es un ladrillo más, un edificio. Entonces un journal que diga, eso está bien para nosotros. Nosotros creemos que la ciencia es incremental, digamos, y esto se arma paso a paso y queremos dar un lugar para eso. Es quizás la forma, va acoplado a cómo se hace la ciencia. Entonces, por algo esos journals son gigantes. Scientific Report, el journal más grande del mundo, que de alguna manera se comió a Plus One. O sea, el aumento de Scientific Report fue de la mano con la bajada de Plus One. Pero también va de la mano ahí de otra cosa que no sé si podamos hablar de los incentivos en la academia, porque el journal creció porque su impact factor subió. Que esta métrica de la citas promedio de los artículos del journal. Y como los científicos lo evalúan parte por eso, el journal, al momento de tener un impact factor más alto, la comunidad se movió hacia allá. Pero el punto es que esos journals crecieron porque eso refleja un poco la forma de cada uno de los trabajos que se hacen. Sí. Como te decía antes, aquí no tengo unas cuantas notas aquí, pero no hay guión. Así que ya que has sacado el tema del impact factor, si quieres hacemos un pequeño paréntesis en tu carrera, luego iremos a lo que haces con Spring Harbor Editorial. Pero hablemos de esto del factor de impacto.
que, ya te digo, la gente del mundo de la ciencia lo entiende bien, la gente que no está en el mundo de la ciencia no entiende tanto. Digamos que esto es como un valor numérico que se le da a una publicación que tú haces sobre un descubrimiento científico. Y si la revista tiene un valor 10, pues puede ser que a ti te den una plaza de profesor si compites con alguien que ha publicado en una revista de factor 5. Entonces esto es muy complejo y la comunidad científica anda buscando como loca una manera de hacer justicia en esto. Sí. Porque tú vas a un laboratorio que es muy famoso y por poco que haga va a ir a la revista Impacto 10 y a lo mejor un compañero tuyo que no tiene la suerte de ir a un laboratorio tan fuerte pero que es igual de válido que tú, solo permite publicar en Impacto 5, entonces ahí se generan unas injusticias y esta es una de ellas, pero hay un montón de factores que hacen que el sistema de valorar a los científicos sea injusto. Yo no sé tú qué piensas, pero yo pienso que dentro de la injusticia, en el largo recorrido profesional de un científico, se hace justicia. Y eso a los chicos jóvenes de nuevo le digo, mira, no te preocupes tanto ni del impact factor, ni de tener un artículo más o un artículo menos. Preocúpate de ser bueno, de hacer bien tu trabajo, de dejar buena impresión donde estés trabajando, porque eso es lo que te va a dar el siguiente paso. Y los artículos y el impacto va a llegar. No sé, esa es mi opinión, pero al corto plazo es muy injusto, ¿no? Sí, el tema con eso es que no todos pueden darse el lujo de esperar ese largo plazo. Muchas veces esas consecuencias del corto plazo te hacen irte de acá. Exacto. Entonces perdemos mucho talento por esas evaluaciones cortoplacistas. Exacto. Gente que, por ejemplo, está haciendo un doctorado durante 4 o 5 años y a los 5 años su jefe o su jefa decide que eso todavía no está maduro para publicar para los estándares del laboratorio y lo que tú dices, si tú no tienes una publicación, igual no te permite irte al siguiente paso que sería la estancia postdoctoral. Yo pienso que ese paso no es el limitante de verdad, porque si tú no has publicado nada, pero tu jefe dice, mira, esta persona ha hecho este trabajo, mira su tesis, aunque no esté publicada, es excepcional, va a haber alguien que te va a querer contratar. Por eso digo, en ese paso no es tan importante publicar, pero luego sí, o sea, cuando tú eres ya un doctor y eres postdoctoral y ya tienes que dar el paso a ser un poco independiente, a crear tu línea de investigación, sí, o tienes impacto y publicaciones o estás fuera, ¿no? Sí, sí. Sí, y de alguna manera tú mencionaste esto antes, que el ambiente donde caigas a hacer tu estancia postdoctoral va a impactar mucho, independiente si eres mejor o no científico que otro, que está en un ambiente que no es tan potente. O sea, entrar a hacer un postdoc, que sé yo, en Harvard o en MIT no es lo mismo que entrar, que sé yo, en la mitad de Estados Unidos o en Chile o en Argentina. Claro. Y no tiene nada que ver con las capacidades. Entonces, claro, si entras en un lab donde que normalmente publica en las revistas más altas, vas a estar haciendo proyectos que generalmente terminan en esas revistas. Entonces no necesariamente es un reflejo fiel de las capacidades de uno. Fíjate que últimamente he estado en distintos comités y comisiones de evaluación de currículum para recursos humanos y yo echo mucho de menos la entrevista personal. Y hoy en día que hay tantas buenas opciones para hacer una videoconferencia, yo eso lo veo fundamental, porque tú ves 2 currículums y son muy parecidos, pero tú hablas con una persona y con otra, y aunque sea más tímida o menos tímida y tal, tú ves si domina el tema, qué fuerza tiene para llevar ese proyecto adelante, cómo está demotivado, si tiene las ideas claras o no. Sí, sí. Y yo creo que eso es un error que se está cometiendo, de no evaluar una entrevista personal que permite un poco ver la gente que realmente va a tirar y la que no va a tirar, porque lo que te decía yo de que con el tiempo el sistema científico es justo, yo lo he visto de las 2 maneras. He visto gente que ha acabado un doctorado, un postdoc muy brillante con Nature Science y tal, y yo digo, esta persona creo que no va a aguantar que no esté sola. Y normalmente no me equivoco. Y esa caen. Y al revés, gente que está ahí, que tiene mucho motor y tira mucho y le cuesta y tal, pero al final sale, ¿no? Y eso es algo que a mí me tranquiliza un poquito, ¿no? Sí, o sea, yo creo que mientras más
criterios de evaluación, mejor, para no sesgar la selección de alguien. Pues si seleccionas solo por el proyecto, por supuesto pues seleccionas por la escritura y qué sé yo, pero también por el talento que tiene alguien en escribir y expresar su idea, que no necesariamente después se reflejan en otras cosas, digamos en el laboratorio. Lo mismo agregar también esta dimensión personal de presentar, que alguien podría argumentar, bueno, estás seleccionando solo extrovertidos, pero si lo haces con distintas capas, metas más opciones mejor. Sí, ese es el punto. Sí. La idea es que no sea solo una cosa. Entonces, qué sé yo, como el Grant mismo, por supuesto, en su mérito científico, la escritura y la presentación de las ideas, las figuras, por supuesto, una presentación, o en periodista en persona también. Sí. Pero mientras más dimensiones tenga la evaluación, siempre yo creo que va a ser mejor. Por supuesto, hay un punto de retorno disminuido, donde uno no puede seguir poniendo más dimensiones, ya sea porque no agrega un poder discriminatorio, o sea, con ciertas cosas yo ya puedo tomar la decisión, y dos, porque bueno, hay costo involucrado en cada una de estas evaluaciones, el tiempo de los evaluadores, o qué sé yo. Entonces hay un equilibrio ahí, pero yo mientras más dimensiones yo creo que es mejor. Sí. Ahora, desde hace unos años, hay una opción en el mundo de las publicaciones, que son los preprint, que es algo que todavía no se ha publicado en una revista formalmente, que ha sido revisada por especialistas, pero tú lo subes a un servidor mientras, digamos, está ahí en cuarentena hasta que se publica, ¿no? Y esto yo creo que ha quitado mucha tensión también, en el sentido de gente que dice, es que tengo esto aquí y no sé si me lo van a pisar o me lo van a chafar los competidores y vamos a tardar un año en publicar esto. Entonces, eso quita esa tensión y también expone lo que puede ser un trabajo bien hecho, ¿no? Tú eres una persona que tienes que contratar a alguien, no tiene nada publicado, pero ves su preprint y dices, esto lo has hecho tú, oye, pues ole, ¿no? ¿Cómo ves estas opciones de los preprints? Bueno, los preprints, bueno, cumplen varios papeles muy importantes. Uno, quizá en su misión teórica, que era, bueno, acelerar la comunicación científica, porque la revisión por pares y la publicación a través de revistas científicas no es algo rápido, es lento y quizás eso es algo bueno y no malo para poder dedicarle el tiempo necesario a las evaluaciones y que las conclusiones que se están representando en un trabajo efectivamente estén soportadas por los datos, qué sé yo, pero algo lento. Entonces, los preprints, que cuando los investigadores tienen listo un trabajo, lo pueden compartir sin esta barrera de la evaluación, inmediatamente compartirlo con la comunidad científica, los cuales pueden inmediatamente empezar a hacer trabajo basado en ello, porque cada uno de los otros investigadores que lo ocupan pueden ser son los mismos evaluadores del trabajo. Lo leerán y verán si es algo que les sirve o no. Entonces, existe esta revisión global, de alguna manera. Entonces permite acelerar la comunicación científica. Eso es por un lado como la misión. Y el otro aspecto de la misión de los preprints es invitar a obtener feedback en etapas tempranas del manuscrito, cosa que ocurre poco por distintas razones, pero esas son las dos misiones. Y particularmente durante COVID vimos una explosión en lo que son los preprints, porque como esto estaba desenvolviéndose en tiempo real y muy rápido, poder comunicar rápidamente la ciencia era importante. Asimismo, de repente esto viene con cosas de que gente que quiera comunicar cualquier cosa no ha hecho los controles necesarios, qué sé yo. Entonces, digamos, un equilibrio. Como que marca el terreno, pero de mala manera, sin haberlo hecho bien, ¿no? Claro. Entonces, por supuesto, tiene una misión positiva, pero siempre hay malos actores, tanto en preprints como también en los journals. Y podemos hablar de eso después. Pero en el global han tenido un aspecto muy positivo que viene de alguna manera a simular lo que ya había hecho el campo de la física décadas antes con el preprint server llamado Archive. Muy exitoso, donde ya es como estándar en el campo publicar las cosas ahí y después eventualmente llegarán a revistas formales. Qué bueno, no sabía eso. Sí, de los 90. Entonces tomó décadas para que el mundo de la ciencia de la vida e incluso la médica dijeron, ok, esto quizás parece una herramienta válida para nosotros también, con estas dos misiones que te mencionaba, y empezó bioRxiv, que es el preprint server que tenemos nosotros en Cosmic Harbor, nació en 2013, creo que si no me equivoco, o sea, recién cumplió sus 10 años, y también muchos años después de esta idea en el mundo de la física. Tú obviamente estás todo el tiempo pensando y hablando con gente del mundo de las publicaciones y el preprint era una idea que, como tú dices, antes de 2013
a nadie se le había ocurrido, bueno, ahora me ha dicho que a los físicos, pero ha sido una idea que ha sido con sus pros y sus contras, pero ha sido positiva. Sí, Y ha mejorado, ha quitado tensión. sí. ¿Cuál crees tú que va a ser el siguiente paso en el mundo de las publicaciones científicas que puede ayudar a mejorar el sistema? Sí, o sea, por un lado tú dijiste esto de que quitan tensión y es cierto, uno puede mostrar productividad y qué sé yo, publicando un preprint mientras quizás ocurre el proceso de revisión por pares, el cual también no solo es lento, pero tiene su sesgo y qué sé yo. Sí. Y ha permitido, porque hartos funding agencies o cosas, o otros tipos de instituciones, sí consideran un preprint como una evidencia de producción científica. Entonces permite que la gente pueda seguir avanzando sin estar frenados por el proceso de revisión por pares. Así que eso ha sido bueno. ¿Qué es el paso siguiente? Bueno, lo que ha estado quizá empujando a harta gente es que existe una estructura que se construya sobre estos cimientos de los preprints, que existe un sistema de peer review que la mayoría de los científicos que tú le haces encuestas lo encuentran valioso, con sus contras, pero lo encuentran que es útil y que mejora la calidad de la ciencia y que es una etapa, es un filtro importante en lo que es la producción científica. Entonces, que esos filtros existan sobre los preprints. Eso se refiere a que, ok, si todo esto es tan lento, necesitamos acelerar la ciencia, ¿cómo podemos sacar lo mejor de los dos mundos y utilizar? Entonces, las propuestas que se han hecho hoy en día es que, ok, los científicos publiquen los preprints, la ciencia esté disponible para todos desde ese momento cero, y sobre ello existan estas estructuras de revisión por pares, pero una vez que el manuscrito ya está disponible. Entonces, inicialmente, ideas como F1000 Research, que es un journal, tenía esa misión de, ok, tú me mandas el manuscrito, yo lo pongo disponible inmediatamente en su plataforma, y ahí in the open, digamos, invitamos a referee, qué sé yo, y esto ocurra a ojos de todos. Sí. eLife, por ejemplo, el modelo que cambió ahora, solo revisan papers si están ya depositados como preprints. No es el peer review, el proceso de peer review no es inmediatamente transparente como es en este otro journal, pero una vez que termina el proceso de revisión, postean los comentarios y hay una carta que hace el editor y qué sé yo, de manera que la gente puede evaluar el preprint y sus contenidos científicos sin estar ligado a dónde está publicado. Sí. Esto ocurre a la altura del preprint. Sí, pero en eLife creo que se ha generado un poquito de polémica porque al parecer ahora ha caído mucho más el peso de la decisión si está dentro o fuera en el editor. Por supuesto. El editor dice, esto está bien, ahora dos expertos que me hagan comentarios sobre esto y cómo mejorarlo. Fíjate, a mí no me parece mal. A mí no me parece mal, porque editores de experiencia, tú tienes que tener un ojo que en 5 minutos ves lo que está bien y lo que no está bien. Sí, eso termina ocurriendo en la práctica, pero la misión, como se estableció en un principio, era que existe este filtro, pero por una cosa de recursos, de que nosotros como eLife no podemos revisar todo. Entonces existe este filtro a nivel de los editores que cuando se propuso el sistema, cuando lo propuso Mike Eisen, era más que nada, ok, ¿tenemos los editores, tenemos el expertise en nuestro board para poder revisar esto o no? Y por supuesto, lamentablemente, igual cuando uno ve en la práctica, esto termina siendo quizá el filtro de ¿me interesa esto o no? O creemos que esto puede ser importante para el campo o no. Entonces, lo que está en la teoría y en la práctica no se vieron bien de la mano y por eso el modelo recibió bastante crítica en el sentido de que termina siendo que hay mucho gatekeeping a nivel de los editores. Habiendo hecho eso, ese gatekeeping ocurre en todos los journals, de todas maneras. Entonces, quizás la gente lo ve como algo que, a pesar de la misión que tiene, perpetúa un poco esos problemas. Lo que sí es innegable del sistema de eLife es que empuja esto a que tenga que existir un preprint, que es lo que está hablando antes, de que exista la ciencia que se hace en el lab disponible inmediatamente de manera gratis para todos y que después de eso ocurra un proceso de revisión. Pero entonces es un modelo que se llama PRC, que se llama Publish, Review y Curate. Entonces la idea es que el contenido, la investigación esté publicada, Publish. Después ocurre algún sistema de revisión donde hayan comentarios que se organizan por algún editor, la parte de review, y después quizá existan unos terceros grupos que digan, ok, este trabajo que está publicado ya está libre aquí,
que tiene estas revisiones positivas, yo lo junto en algo y después voy donde la gente, miren, tengo esta lista curada de cosas que están bastante interesantes y quizás a tu comunidad le puedan servir. Y eso es bastante útil hoy que nos estamos ahogando en una cantidad de millones de papers al año. Sí. Entonces, ese rol de curation termina siendo súper importante. Sí. Entonces, a mí, hace poco me preguntaban en una de estas charlas que si yo pensaba que con todos estos movimientos que han ocurrido en peer review y que quizá ocurra, como que quizás me preguntaban si ya no iba a haber un papel importante para los editores, más aún con inteligencia artificial, qué sé yo. Sí. Y le dije, siempre va a haber un papel para curation. Siempre va a haber un papel para que alguien diga, mira, dentro de este mar de cosas que hay, estas cosas son interesantes, aquí están. Dentro de la complejidad y de las dificultades de todo el sistema de publicación, de peer review, de revisar los trabajos, hay otra cosa que tampoco está resuelta, y es que cuando a un científico le mandan un artículo para dar su juicio de si ese artículo es bueno o es malo o se merece una revisión, yo a veces abro ese artículo y digo, estos son 3 días de trabajo. Sí. O sea, hacerlo bien son 3 días de trabajo. Sí. Leerlo bien, mirarte los datos, porque ya no solo leer ese artículo, es qué se ha hecho en este campo de esto. Esto aporta algo sobre... Para eso me tengo que leer otras cosas. Entonces, eso no está resuelto porque el tiempo es oro para todo el mundo en esta sociedad en la que vivimos, pero para un científico es un bien muy escaso, ¿no? ¿Y eso cómo lo solucionamos? Porque se ha hablado de dar un incentivo económico que puede ser una solución, pero también se puede viciar eso. Sí. No sé qué solución le encontramos a eso. Sí, mira, está complicado y esto viene por una cosa de que quizás décadas atrás esto, por el volumen de publicaciones que había, quizás era más manejable. Hoy en día, en parte no menor, por las presiones que reciben ustedes mismos para publicar, incluso muchas escuelas de graduados y muchos programas de PhD requieren una publicación. Entonces la cantidad de publicaciones es gigante, y si es que queremos que todos esos trabajos sean sometidos a revisión por pares, entonces por supuesto que van a haber más invitaciones para revisar. Esto con la explosión gigante de la mano de journals hace que haya más y más invitaciones para revisar, y lamentablemente la distribución del trabajo no es homogénea. Es como tipo esta Pareto Rule, donde un 20% de la gente hace un 80% del trabajo. Entonces, y esto también viene de la mano por cómo funcionan los editores, que son humanos y tienen sus redes de contacto. Claro. Si yo invito a alguien a revisar un trabajo y hace un buen trabajo, probablemente cuando me llegue un trabajo de ese tema se lo voy a mandar de nuevo. Entonces hace que de alguna manera, entre comillas, te castiguen por ser un buen referee con más y más y más trabajo. Sí. Entonces, por supuesto, hay gente que se está ahogando en solicitudes de peer review, y hay un pool enorme de gente que no está siendo invitada a revisar. Muchos postdocs que estarían muy bien capacitados, o assistant professors quizás en el hemisferio sur, que como los publishers están mucho basados en el hemisferio norte, quizás no los invitan harto. Entonces, no digo que esta sea una solución, pero yo creo que el sistema se siente atorado, pero porque no está bien distribuido el trabajo. ¿Tú te encuentras ese problema con frecuencia de no encuentro un revisor para esto? Sí. El tema es que incluso ese problema tampoco está homogéneamente distribuido. O sea, yo, si soy editor en Nature, quizás me va a costar mucho menos encontrar referees que el editor de PLOS ONE. Por la naturaleza del trabajo, qué sé yo, hay muchos que sienten que quizá cuando les invitan a revisar algo en Nature, quizás va a ser algo que va a valer la pena para ellos, su tiempo, revisarlo, porque están leyendo algo que es totalmente en la frontera del conocimiento, algo muy interesante que aplica muy bien a su trabajo y qué sé yo, y que puede ser útil tener una visión previa de este trabajo. Hemos tocado en pinceladas un poco la complejidad del mundo editorial, que yo creo que la gente lo habrá entendido, de que son muchas cositas que hacen que no sea un sistema estandarizado todavía y que queda mucho por mejorar. Pero volvamos a tu... Y es un sistema reciente, ¿eh? Que hay gente que piensa que quizás llevamos centenares de años haciendo revisión por pares, y no es así. El sistema de revisión por pares que conocemos ahora es algo de los 70. Entonces es algo que es más o menos nuevo, que fue de la mano con la explosión en número de publicaciones y de revistas, pero también con
con el conocimiento que se fue haciendo cada vez más nicho, entonces ya no podías hacer la revisión dentro de la revista con alguien que manejaba el journal, necesitabas la opinión de expertos externos. Claro. Entonces volvamos un poco a tu vida. Quedamos por Jersey, que antes me contabas que, bueno, sigues viviendo allí a pesar de que trabajas en Cold Spring Harbor Laboratory, que es eso está en Long Island, Sí. que está en el otro lado de Manhattan. Uh-huh. Cold Spring Harbor es un sitio muy bonito. Yo he estado una vez allí en un congreso de estos de RNA que hace cada 2 años. Uh-huh. Pero claro, se llama el puerto de la primavera fría. O sea, de entrada no es muy apetitoso para la gente de climas cálidos, ¿no? Como nosotros. Sí. Muy bonito, pero fresquito. Y tú vives en el otro lado de Manhattan porque puedes trabajar en remoto e ir de vez en cuando para allá. Y me contabas antes que Jersey le llaman el sobaco de Estados Unidos. El sobaco de América, ¿no? De América, sí. Bueno, tiene esta reputación en New Jersey que no sé si vendrá mucho de los mismos New Yorkers, Ajá. que son los que nosotros vemos en las series. Son un poco más elitistas, televisión, ¿no? sí. Quizá, ¿no? Pero como vemos su opinión más representada en la televisión, en las películas y todo, bueno, siempre está esta rivalidad entre New York y New Jersey. Y quizás cuando uno cruza desde Nueva York a New Jersey por los túneles, uno ve que está lleno de industria, que si hoy en principio, quizás esto viene de ahí, los olores ahí que existían, pero no, New Jersey no había pensado en ese concepto despectivo de sobaco, llamar algo sobaco. Si tú hablas con alguien en Norteamérica, van a escribir así a New Jersey. Bueno, yo he estado en New Jersey y la verdad es que me parece que está bien. Como tú dices, tiene unas vistas espectaculares porque ves todo el skyline de Manhattan. Claro, eso es cuando está ahí pegado, pero si empieza a irte más hacia dentro del continente, hay harto verde, es muy bonito. No, es muy bonito. Me gusta. Sí. Y me decías que allí hay una comunidad latina muy fuerte, ¿no? Sí, yo vivo en un barrio 100% latino. Es creo que es la comunidad cubana más grande fuera de Cuba después de Miami, donde vivo yo. Entonces tú caminas por los barrios, los letreros están todos en español, entras al supermercado y la música que suena en el supermercado es latina, encuentras los productos latinos no, muy bien, muy bien. Es como sentirse un poco en casa. Y luego para viajar, ahí en Jersey mismo tienes aeropuerto. Sí, por supuesto. Me tomo un Uber, en 20 minutos estoy en el aeropuerto. Claro, no tengo vuelo directo a Chile de ahí. Sí. Tendría que ir a JFK para eso, pero JFK me queda muy lejos. Queda más de una hora. Claro. Entonces esto es mucho más conveniente. Tomo mi vuelo, escala en Miami, Santiago. Claro, y los precios de vivir allí imagino que será como la mitad de Manhattan, ¿no? Sí. Por supuesto, mientras te empiezas a alejar del río Hudson que separa Manhattan de Jersey, claro, los precios empiezan a bajar, los impuestos son menores, siendo todavía altos. New Jersey es un estado de impuesto alto, pero menor que Nueva York. Sí. Pues bueno, háblame un poquito de Cold Spring Harbor, porque me parece un lugar muy interesante. Como decía, es un lugar muy bonito porque está cerca del mar, en mitad de un bosque. Yo recuerdo ver laboratorios en casas bajitas, metidas en el bosque, todo muy, muy idílico. Sí. Y es una entidad que es sin ánimo de lucro, ¿no? Sí. ¿Cómo nació Cold Spring Harbor? Cold Spring Harbor es una institución de investigación privada, pero claro, sin fines de lucro, fundada en 1890. Bueno, ahí en Long Island. Y claro, tiene mucho aporte de las familias acomodadas que viven en el sector, que de alguna manera vieron útil la inversión en esto y la ciencia biomédica. Y claro, muchas de estas casitas que mencionabas tú, que están cerca del agua, que sé yo, son efectivamente laboratorios donde se hicieron investigaciones muy, muy importantes, hay varios premios Nobel asociados ahí. Y bueno, mucha gente pasa por Cold Spring Harbor cada año porque tienen este programa muy importante de congresos y de cursos. Sí. Decenas de miles de personas pasan todos los años por sus cursos y congresos. Entonces tiene este como eje importante en Long Island de investigación. Es un poco aislado, eso sí. O sea, hay un tren que te deja quizás en una hora y cuarto en Manhattan. Uh-huh. Entonces sería difícil para alguien, no sé, vivir allá y tener que ir a Cold Spring Harbor, pero hay housing alrededor y cosas. Pero algo es un pueblo pequeño y caro. Es caro vivir ahí. Una de las cosas que me contaban de ese lugar es que es muy atractivo para premios Nobel, digamos, ya en su última fase, porque es un lugar muy, muy calmado. Sí, es calmado. Y le gusta traer premios Nobel por lo que tú decías, porque hacen como muchos eventos donde están los premios Nobel
y gente un poco pues que puede donar dinero a la ciencia, pues le gusta acudir a esos eventos. Una vez al año tenemos lo que se llama el Cosmic Harbor Symposium, donde el tema cambia cada año, y es ahora en un par de semanas más. Y ahí me toca ir, por un lado, porque es el evento importante que hacemos en el lab, además de los otros congresos que hacemos, pero a mí me toca porque hacemos que los editores del team y de otros journals también entrevisten a algunos de los científicos que están ahí, y esto queda colgado en YouTube después, la gente lo puede ver. Pero en una de las noches se abren las puertas del lab para que los vecinos de esa ciudad puedan ir a ver una charla que está destinada más hacia digamos, el pueblo común, digamos, no académico. Sí. La filantropía realmente está muy instaurada. Ahí ¿no? sí, importante. Sí. Entonces está eso, y después existe algo muy interesante que son ellos, esos filántropos, los que abren su puerta de su casa para que los académicos, los científicos que están en el evento o editores como yo vayan a sus casas y interactúen con los amigos de estos filántropos. Qué bueno. Entonces el año pasado me tocó ir a la casa de alguien que era el director de una red de salud muy grande en el estado de Nueva York, y entramos a su casa, varios académicos y yo, y decía, mira, yo invité a amigos, algunos trabajan en el hospital, pero otros no, pero invité gente que tiene de alguna manera algún interés en ciencia. Qué bueno. Y te sientan ahí y tú haces networking con todo y conversas con gente con otros background, y a veces te preguntan cosas científicas o a veces simplemente para conocer gente. Me parece muy interesante eso, porque no me imagino una fiesta de gente rica, famosa aquí, invitando a científicos a venir a su casa. Lo primero es que me pensaría, yo qué sé, que son gente, no sé, que se han colado algunos por la manera que tenemos de vestir, ¿no? Bueno, sí, te ponen un código de vestimenta para ello. No es con corbata ni nada, pero un saco y a este Cosmic Harbor Symposium, como son eventos potentes, siempre va algún Nobel u otro, entonces eso lo hace más interesante para los filántropos. Voy a tener un Nobel en mi casa, invitar a sus amigos y qué sé yo. Y ahora, en el que viene ahora, también va a haber un también. Y Cold Spring Harbor también se conoce por su parte editorial, que ahí es donde estás tú trabajando, ya no solo a nivel de journal, que tiene revistas muy reconocidas como Gene and Development, Genome Research, RNA, sino también a nivel de libros. Yo recuerdo cuando yo era estudiante, libros temáticos de distintos temas que era de Cold Spring Harbor Press, ¿no? Así es. Y una de las cosas que recuerdo del congreso que fui allí es que paseando me colé, hay una tienda de libros, una librería, y me volví loco allí porque encima una de las cosas que tienen los americanos, que yo creo que tiene que estar muy estudiado, es que hacen grandes ofertas desde 75% off. Y claro, tú llegas allí y te pones loco y te quieres llevar todos los libros del mundo y lo metí en la cesta y lo sacaba y lo encontraba otro mejor. Y me entró una ansiedad tremenda, que compré algunos, ¿no? Y me gustó mucho esa librería. ¿Siguen haciendo libros? Sí. Digamos, el brazo editorial de Cosmic Harbor Lab nació en los 30, como la misión, como parte de la misión que tenía el lab de poder comunicar la ciencia que se estaba haciendo en el laboratorio. Entonces ahí viene la importancia de, creemos una editorial, el Press, para poder ayudar en esto. Y bueno, están los journals y como bien dices tú, está esta ala de todo lo que son los libros de divulgación o a veces son para otros científicos también. Y sí, claro, tenemos un equipo que se enfoca solo en los libros, porque el trabajo de un editor de libros es muy diferente del editor de journals. Y siempre estamos abiertos a buscar ideas. Muchas veces llegan los académicos mismos y dicen, tenemos esta idea para un libro. Y nosotros tenemos algunos fondos porque hay gente que le decimos, mira, vente a Cosmic Harbor. Está en este ambiente, empápate de lo que ocurre acá, los eventos, qué sé yo. Hay plata para housing y para que estés unos meses acá y te sientes y escribas el libro. Hay otros que no, que tienen otras obligaciones y no pueden hacerlo, pero las opciones están. Pero sí, a veces nosotros tenemos ideas, pero muchas veces son los académicos mismos los que se acercan a nosotros, confían en el renombre que tiene el Press y en su enfoque 100% de ciencias de la vida para poder comunicar sus libros. Sí. Ha mencionado una cosa muy importante, que es el renombre que tiene esa editorial o la reputación, la buena reputación. Si es una editorial con muy buena reputación. Y tú eres el encargado de un journal que está muy especializado en protocolos. Así es. Me decías antes que dentro de la presión que puede tener cualquier profesional en cualquier trabajo,
lo tuyo un poco más relajado porque vosotros invitáis a la gente a que escriba esos protocolos. ¿Cuál es la ventaja que tú le ves a este tipo de publicaciones? Sí, el espíritu del journal es 100% educativo, formativo. Entonces, existe una como naturaleza mucho más amigable en cuando alguien invita a escribir y el valor que ese autor ve en poder contribuir a un proyecto así, porque saben que tiene este aspecto formativo de que gente cuando quiere empezar en un campo nuevo encuentre un recurso donde pueda estar las herramientas para poder trabajar en esa área, poder empezar. Entonces mucha gente lo ve útil, potenciales autores de, bueno, esto puede ayudar a que más gente entre al área, traiga ideas frescas o qué sé yo, y también para bajar la barrera de activación, digamos, para que más gente pueda entrar a un campo específico, particularmente desde aquellos que crean un campo y que vean que nuevas generaciones puedan entrar. Entonces, nosotros hay dos enfoques generales en el tipo de ideas que buscamos para los protocolos. Uno es como hacer una, entre comillas, Biblia de un organismo, donde, por ejemplo, vamos a hacer la colección de protocolos de Xenopus. Entonces, uno entra ahí y ve cómo crecer Xenopus, cómo extraer DNA, cómo ver expresión génica, lo que sea. Todo cosa que si alguien nuevo entra a un lab de Xenopus, pues, bueno, aquí está todo. Entonces está esto como Biblia de un organismo, pero también cosas que hacemos centradas en una técnica específica. Entonces, hace algunos años hicimos un manual de CRISPR solamente. Sí. Y por el renombre que mencionabas tú, la reputación que tiene Cosmic Harbor, podemos escribirle a Jennifer Doudna, que es premio Nobel en CRISPR, y ella accede a hacerlo. Sí, ¿lo hizo? Sí, lo hizo. Qué bueno. Entonces sí, pero si yo hubiera estado en otra editorial, quizás alguna más comercial, hubiera sido mucho más difícil convencerla de hacerlo. Aparte, Jennifer tiene esta conexión con el lab porque va a los congresos de Cosmic Harbor, qué sé yo. Entonces hay una cosa ahí también. Hablabas de estas Biblias, que yo algunas de estas las conozco, y son Biblias dinámicas, porque claro, esto cada 4 o 5 años va cambiando, ¿no? Claro. Hay algunos, nosotros tratamos de elegir campos que sean lo suficientemente maduros para que tengan protocolos que ya están establecidos y que no están cambiando todo el rato. Por supuesto, hacia el final de esa colección tú ves algunas cosas de los protocolos de cosas más recientes o cosas que están más en desarrollo, pero nuestra idea es presentar eso solamente si ya te hemos presentado la base, los fundamentos de cómo ya sea hacer esa técnica o trabajar con ese modelo. Entonces, nosotros generalmente solo exploramos y empezamos una colección si creemos que el campo está suficientemente maduro y ya hay una colección core de protocolos que puedan ser parte del libro, porque si no tenemos que cambiarlo todos los años. Otro concepto importante de esta publicación es el concepto de acceso abierto, ¿no? De Open Access. Imagino que estos protocolos vuestros serán de acceso abierto, pero claro, el acceso abierto también tiene un coste para el que publica ahí. No, por supuesto. ¿Cómo gestionáis todo esto? Sí, bueno, nosotros, generalmente los journals que son por invitación no son de acceso abierto, porque no puedes invitar a alguien y cobrarle además. Ya. Y el modelo funciona porque el valor que tiene estos recursos son de curation. Son los protocolos o artículos de review no existen a no ser que alguien te invite a hacerlo. Entonces, está ese papel de haber tenido la idea, creemos que una colección de este tema es importante, vamos a elegir a la gente que lo contribuye, todo eso. Entonces eso tiene un valor en sí mismo que no existía, a diferencia de un trabajo de investigación en el cual los investigadores reciben un grant para hacerlo y hacen el trabajo y después buscan dónde publicar. El trabajo ya existe. En el caso de los protocolos o de las revisiones, no. Entonces el modelo que ocupan de negocios realmente es diferente. Entonces los journals de reviews o de protocolos no son de acceso abierto porque existe este curation y no puedes cobrar a alguien por invitarlo. Habiendo dicho eso, nosotros no tenemos ningún problema con que la gente deposite un preprint antes, de manera que el contenido quede abierto. Nosotros el 20% del contenido que tenemos en nuestra revista de protocolo queda abierto todos los meses. Y además muchas instituciones en el mundo suscriben a Cosmic Harbor, entonces los protocolos están disponibles. La gente, el que quiera buscarlo, lo puede encontrar. Y también nos llega gente que nos escribe directamente, hola, me interesa este paper específico, me lo pueden compartir, y muchas veces lo hacemos, le escriben al investigador directamente. Y bueno, y después de 12 meses, mucho de este contenido queda disponible y queda abierto para la gente. Sí, estaba pensando justo en eso, ¿no? Que las grandes instituciones, pues, normalmente ya ha llegado a un convenio con Cold Spring Harbor y otras editoriales, de manera que paga una tasa anual, imagino, algo así, tiene acceso a todo
y eso lo hemos hecho todos, ¿no? Si la Universidad de Barcelona, por cualquier cosa, no tiene acceso a algo, y si la Complutense de Madrid, pues escribe a un colega y te lo consigue, ¿no? Claro. O sea que, bueno, que eso, al final, de cierto modo, sí que todo el mundo tiene acceso. Sí, sí. Me gustaría volver al inicio de la conversación, de esto que hablábamos de la charla que estás dando a la gente joven sobre la buena vida del editor. Dime cuáles son tus argumentos para convencer a alguien. Sí, o sea, bueno, es una carrera que es en el centro de la ciencia, ser editor. O sea, yo creo que no existe una carrera que esté más cercana y ligada a la investigación que no sea directamente haciendo ciencia. No creo que haya algo más cercano que esto. Porque como editor tú lees la investigación que se hace todos los días que hacen los investigadores. Cuando la revisas, vas a congresos y aprendes las últimas cosas, haces visitas a universidades y te juntas con los académicos y te presentan lo que están haciendo, te piden tu opinión y haces feedback. Eres parte de la comunidad científica, aprendes de las últimas cosas que se están haciendo y puedes participar en el debate, qué sé yo. Entonces es una carrera efectivamente en el centro de la ciencia. Entonces, si te interesa seguir haciendo, estar todavía ligado a la investigación, pero no quieres hacerla, esto es algo que está muy alineado y colindante. Eso es algo, una de las cosas, yo creo, de las más potentes. Lo otro es que es bastante flexible en el sentido, bueno, depende del journal, pero es flexible en la forma que puedes trabajar. Hablamos antes que se puede trabajar en remoto. Recuperas tus fines de semana, que a veces son complicados en el mundo de la academia. Tienes una semana de trabajo bastante estándar, yo diría, dependiendo del journal, pero realmente una jornada en unas 5 puede hacerse la mayoría de los días. Tiene harta oportunidades de viaje, si es que las quieres, porque hay muchos que pueden tener obligaciones y no pueden viajar, pero si las quieres, están para visitar instituciones, para ir a congresos, para ir a aprender. Básicamente hay un componente de que estamos siempre aprendiendo. Y si dentro de las cosas que te interesan estar en constante aprendizaje y sabiendo las últimas cosas, es una carrera que te lo da. Sí. Y a nivel de formación, imagínate que alguien está acabando la tesis, no tiene del todo claro qué quiere hacer, experimento durante su postdoc. Imagino que tienes que tener un nivel de inglés bastante bueno y tienes que tener un don de gentes, porque claro, al final tú estás continuamente tratando con personas que algunas serán más intransigentes, otras más simpáticas, menos simpáticas, más afines, menos afines. Imagino que bueno, todo eso se prepara de alguna manera, pero ¿qué consejo le darías a esa persona que quiera ahora mismo dar un salto al mundo editorial, empezar por una editorial pequeñita, ir a hacer unas prácticas? ¿Hay programas de prácticas para...? Sí, algunos journals tienen programas de práctica. Justo hace una semana Science creo que abrió un internship para trabajar en el área de ciencias biológicas. Existen, no son comunes lamentablemente, pero hay, algunas editoriales los tienen, así que se puede empezar siempre por ahí. Pero claro, el tema del inglés... lamentablemente para gente como nosotros, que tenemos el castellano como lengua nativa, claro, es el lenguaje de la ciencia, es el inglés, y hay que manejarse en ese sentido. Tener buenas habilidades de comunicación, no solo verbales, sino también escritas, porque gran parte del trabajo es por correo electrónico. Entonces, comunicarse con autores, comunicarse con referees, qué sé yo, entonces tener buena comunicación, eso, y buena, digamos, diplomacia en la forma de contactarse con la gente. Como tú decías, de repente te toca lidiar con personas que son un poco problemáticas. Un poco bruscas, ¿no? Claro, es importante. Y algunos journals, cuando contratamos gente, existe un test así. Por ejemplo, le decimos a alguien, mira, imaginar que estás manejando un artículo que de alguna manera te traspapelaste y se perdió, y después de 6 meses los autores te escriben, oye, ¿qué pasa? Y se te había olvidado completamente, y lo lees y lo vas a rechazar, sin haberlo siquiera mandado a revisión. ¿Cómo le comunicarías esa noticia a un autor? De manera de que no te tiren la mesa por la pantalla. Claro, entonces hay cosas así que, por supuesto, se pueden entrenar, como tú decías. ¿Y cómo se resuelve eso? No, bueno, uno tiene que de alguna manera explicar. Uno, en ese caso, uno pide perdón, básicamente, no queda más que otra si se pone un error de esa manera. Claro. Que uno siempre, bueno, puede ser que justo cambiaron editores, que eso es común, hay harto turnover en el mundo editorial, particularmente. Y ofrecerle una salida quizá para el futuro próximo. Claro, o puede ser, de repente, si trabajas en una revista que ofrece estos traspasos dentro de la editorial,
dice, mira, yo ya fui a hablar con el editor de esta otra revista y que se la transferimos, a ellos sí les interesa verlo, darle alguna solución si es que la tiene. Pero claro, porque lo que no se nos puede olvidar es que siempre al otro lado hay gente, hay académicos que están o contra el tiempo, ya sea porque quieren aplicar un grant o grad students que necesitan el PP para poder graduarse, postdocs que necesitan el PP para poder postular su primera plaza. Siempre hay gente que está contra el tiempo. Entonces, a ver, de repente que se te vayan cosas así, que a veces puede pasar porque la infraestructura del manejo de manuscritos no es la mejor, los software que tenemos no son los mejores. Pero bueno, puede ocurrir. Pues tú que estás acostumbrado a leer mucho de ciencia y a editar ciencia, a ver una publicación y decir, corta aquí, añade esto, quita esto. ¿Cuál crees que es el problema más común o el error más común que cometemos los científicos a la hora de escribir un artículo? Yo creo que es asumir mucho el lector. Muchos escriben para otros expertos del tema. Y la idea, y que yo siempre se lo comunico a los autores, es que es tanto en su beneficio como en el nuestro que el artículo esté escrito para una audiencia más amplia. No solo porque más gente lo va a poder entender, sino más gente también lo va a poder leer. Si alguien llega, lee el título, que puede ser algo ya poco enredado, pero lee el abstract, que es algo completamente impenetrable, ni siquiera me voy a tomar el tiempo de leerlo. Quizás me servía para mi investigación. Entonces, como que necesito que el autor me ayude a mí como lector a que me interese el trabajo. Entonces hay que escribir a una audiencia un poco más amplia, poner un poco más de contexto, tanto en el abstract, que es lo que más lee la gente, y un poco en las implicancias al final, y después ayudarme un poco en el PP, llevarme de la mano. Pero yo creo que el problema más común es que muchos escriben para otros expertos, entonces cuando les pones esta crítica te dicen, pero si la gente en mi campo va a saber esto, no necesito dar una introducción. Claro. Pues lo toman como un ejercicio que quizás es un poco molesto. Y ahí le explicas que ese es su beneficio también. O sea, más gente lo va a poder leer, son más ojos, más gente quizás va a poder construir desde tu trabajo. Y generalmente lo toman para bien. Estoy de acuerdo contigo, pero ese es un problema general de la comunicación escrita, oral. Nunca sabes quién va a estar al otro lado, ¿no? Esta misma conversación, hay gente que se le ha podido quedar muy elevada y a otros se le ha podido quedar muy simple. Pero sí, lo entiendo que si tú realmente lo que quieres es difundir algo, tienes que intentar bajar un poco el nivel para que no solo los expertos puedan entender. Sí, o sea, ni siquiera se trata de bajar el nivel, sino es echar un paso hacia atrás y dar el contexto necesario para que yo pueda entender por qué el problema es importante, por qué existe esta aproximación y no otra. Fíjate, otro problema que percibo yo en las publicaciones científicas es que hay gente que no entiende que no hay que contarlo todo. También. O sea, yo cuando veo artículos con 20 figuras suplementarias, o sea, yo sé que aquí hay mucho trabajo detrás y posiblemente para publicar una foto hay otras 20 entre las cuales tú has seleccionado esa, pero no me pongas las otras 20, ¿no? Sí, pero hay dos cosas. Uno, que uno como investigador a veces se encariña mucho con ciertos experimentos y es como los voy a dejar afuera si me costó sudor y lágrimas, y lo incluyo aunque sea una figura suplementaria. Que por otro lado, ustedes mismos como investigadores a veces lo solicitan, que esa información esté de fondo para quien le interese. Entonces esto ha ido lo más en las últimas décadas con la explosión del largo del contenido suplementario, donde creemos que quizás pueda ser útil y se incluye. Entonces a veces te llega un trabajo que tiene, 4 figuras principales, pero 75 figuras suplementarias, cada uno con paneles de la A a la H, entonces se hacen gigantes. Es tremendo. Entonces es de todo. Por un lado, porque el hecho de que producir datos ahora quizás es más fácil. Entonces si hay datos que puedan ser útiles y están ahí, mejor compartirlos si existe un vehículo para hacerlo. Pero sí, la idea es que, claro, tú dices, no me muestres todo, para el referee a veces dice, pero ¿cómo sé yo que esto efectivamente es representativo? Entonces uno los comparte, simplemente en la respuesta a los referees, aquí están. Y después el editor dice, bueno, quizás entonces si esto está aquí, metámoslo en el material suplementario ya que está. Aunque no lo vaya a ver, no hay nunca más. Sí. Pero está ahí, por una cosa de transparencia también. Hay un tema aquí que antes hemos comentado también fuera de micro y que es muy interesante, que hay mucha gente que quizás no lo sepa. Una investigadora se llama Elisabeth Witt, que creo que es de Países Bajos. Empezó un poco... Hay una entrevista reciente en el periódico del país
a ella, donde dice que un poco por accidente empezó a fijarse en pequeños fraudes que había en publicaciones científicas. Tenemos que decir que esto no es lo común, pero que existe. Y hay una página web, ¿no?, que se llama pathpeer.com, donde la gente, si ve que hay alguna trampa, inconsistencia, porque eso es algo interesante que ella dice en la entrevista, que hay errores que son claramente un fraude y otros que son errores honestos. Sí. Ella llama errores honestos, de que has puesto la misma foto 2 veces, o a veces por las prisas, por la dejadez, porque no se ha revisado bien, por lo que sea. O sea, tengo que decir que no es algo común, pero es algo que es muy interesante y a mí me parece muy positivo, ¿no? De que haya por ahí gente mirando que las cosas estén bien hechas, lo que hablábamos antes, ¿no? Que damos por asumido de que todo está bien hecho, pero no, hay que mirarlo bien, hay que mirar el detalle. Yo creo que con las prisas, con esto que estamos hablando de 70 figuras suplementarias, a veces ponen 2 veces la misma cosa o no se dan cuenta, ¿no? Sí. Y no sé, ¿qué te parece a ti esta iniciativa? No, o sea, me parece buenísimo que exista todo esto, le llamamos lectores interesados. Detectivescos. Sí, detectivescos, claro, que tienen esas capacidades que a veces uno no entiende cómo lo hacen. Por supuesto existen software que ayudan con esto. Ajá. Y los publishers lo ocupamos, pero también hay cosas que requieren expertise humana y que las máquinas todavía están aprendiendo, digamos. Sí. Y nos permiten identificar esto y darle un poco más de esta naturaleza de autocorrección a la literatura, Sí. que a veces no está tanto. Uno asume que siempre existe, pero no siempre está. Y que nos permite, y que existen las herramientas para corregir el trabajo, para que la gente a veces no pierda el tiempo. Sí. A veces son cosas pequeñas como, bueno, en la foto este control está repetida, pero aquí está la original, la encontramos, nos equivocamos, y no pasa nada, la conclusión del paper sigue siendo la misma. Pero en otros casos, ya sea por error honesto o directamente por fraude, hay conclusiones que cambian completamente y hay gente que está quizás perdiendo su tiempo armando una línea de investigación basada en ese trabajo, algo que es completamente inexistente, gastando recursos públicos o el tiempo de estudiantes, de costos, qué sé yo. Entonces, poder atacar esto de manera rápida es crucial. Es crucial lo que hace. Yo creo que muy interesante, muy positivo, sobre todo en laboratorios grandes, porque hay nombres que han aparecido de una manera estadísticamente recurrente, claro, en esas listas. Y yo fíjate que creo que no es tanto por fraude, sino por dejadez de que si tú tienes 20 personas trabajando para ti y te están entrando continuamente cosas a revisar, pues muchas veces cosas que no las miras con el detalle que deberían, ¿no? Y yo creo que esto es positivo para la ciencia. Sí. Pues mira, ya para terminar me gustaría hablar un poquito de Chile, que me hablara un poquito de Chile, porque antes hablábamos que vas todavía de vez en cuando allí, obviamente tienes mucha gente querida allí. Así es. Y a mí Chile, precisamente para este programa Raticos de Ciencia, fue muy importante porque empezamos con 3 programas aquí con gente conocida y después coincidió que me fui a Chile al Congreso y ahí me lancé a la piscina totalmente a entrevistar a 3 investigadores chilenos y fíjate que eso me dio a mí mucha seguridad porque fueron a puerta fría y fueron muy cálidos, tuvo muy buen recibimiento, se escucharon mucho y le tengo mucho afecto en ese sentido a Chile y a los investigadores chilenos. Pero me gustaría que me hablaras de un par de lugares de Chile que tú recomendarías visitar, porque antes hablábamos de la zona de la Patagonia, Torre del Paine, que decías que estaba ya demasiado contaminada por el turismo. Dime un par de lugares donde me recomendarías perderme en Chile. Por supuesto, la zona del desierto en el norte es increíble, particularmente si uno puede ir en la época del desierto florido. Muy interesante. La zona de San Pedro Atacama sería eso. El desierto florido, ¿cómo es esto? Que es que hay una parte, en un momento donde, porque hay muchas semillas que quedan dormantes en el desierto, y hay un momento en el año donde aparecen todas de una, y entonces ves este contexto de un desierto, pero ahora con flores multicolores y se ve bastante bonito. Hay imágenes en internet, la gente las puede ver después y se hace, es muy interesante. Y ya en el sur, mencionamos las torres del Paine, que es un escenario totalmente increíble. Las catedrales de mármol también, que son allá en el sur, cerca de Balmaceda. Pero
de aquí de alguna manera egoísta, también menciono el sector de Puerto Montt y Puerto Vara. ¿Y por qué digo de manera egoísta? Porque es ahí donde nosotros organizamos un congreso cada 2 años, que es de genómica funcional y regulación de expresión génica. Y mucha gente no accede ahí por la belleza del sector. Se llama la región de los lagos. Entonces hay muchos lagos muy grandes, muchos ríos, también hay mucha actividad de rafting y toda esa cosa en el sur, con mucha lluvia, mucho verde, paisaje muy, muy atractivo y a una hora y media de Santiago volando. O sea, es fácil llegar, muy bien conectado, qué sé yo. Entonces, cuando invitamos gente y mostramos ese escenario, la gente dice, ok, vamos. Y también le dice, bueno, también si quiere ir a Patagonia, está ahí a la vuelta de la esquina y pueden hacer eso también. Se me olvidó preguntarte por este congreso, porque ¿cuántos años lleváis organizándolo y de dónde conseguís la financiación para esto? Sí, viene la 4ª edición es el próximo año, en septiembre del próximo año. Es el Molecular Biosystems Conference, si alguien lo quiere mirar. La financiación, bueno, aparece simplemente a nosotros aplicando a distintas sociedades científicas, a editoriales científicas también, a empresas biotecnológicas. Justo ahora hay una gran empresa biotecnológica que decidió sentarse en Puerto Varas, que están justo ahora, ellos hacen evolución de enzimas, pero ahora se movieron a evolución de polimerasas de alta fidelidad, para clonar o hacer cosas de librería, de secuenciación de high throughput. Entonces, cuando vieron que hacíamos ese congreso, digamos, en el patio de su casa, dijeron, bueno, nosotros queremos ser parte de esto. Sí. Entonces ellos también pueden dar todo financiamiento para eso. Qué bien, fantástico. Sí. ¿Y qué hacemos con el pisco? ¿Se lo damos la autoría a los peruanos o el pisco chileno? Es una cosa del sector. No está resuelto eso. No, yo creo que estos son antes de las fronteras que ponemos nosotros. Es algo del sector. Yo creo que se estuvo haciendo en hartos lados al mismo tiempo, pero a mí no me molesta si alguien quiere decir que es peruano, qué sé yo. Porque para mí el sabor que tiene el pisco en los dos sectores es bien diferente. El pisco peruano, para hacer pisco sour, una maravilla. Sí. Si alguien me ofrece, ¿quieres un pisco sour? Digo, ya, dámelo con pisco peruano. Sí. Pero un trago muy popular que existe en Chile, se llama piscola, que simplemente es pisco con Coca-Cola, con pisco chileno es mucho mejor. Okay. Así que yo me quedo con hacerlo de manera fraterna con un pueblo hermano como es el pueblo peruano. Una medalla para cada país. Por supuesto. Bueno, pues muchas gracias, Alejandro, por tu tiempo. Ha sido un gusto. Fantástico. Y que tenga buen viaje de regreso. Gracias por la invitación. Hasta aquí, Raticos de Ciencia. Te esperamos en el próximo podcast.